Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver para empezar. Hola, Di, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hola, buenos días. Y escucharlos. Buenos días. Pues vamos a orar y vamos a continuar con esta serie que empezamos hace unos días. Entonces voy a orar. Señor Dios, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor Dios. Gracias porque ellos pueden conectarse, Señor, porque podamos estar juntos, aunque sea de esta manera. Señor, te pedimos una vez más que tú permitas que pronto podamos reunirnos una vez más, Señor, que podamos estar juntos, Señor, como un solo cuerpo, Señor. Pero mientras eso sucede, te pedimos que nos permitas aprovechar estos medios digitales, Señor, para estar juntos en unidad, Señor. También te pido por esta palabra, Señor, que no sea yo quien hable, sino que yo pueda, Señor, someterme, Señor Dios, con toda humildad y temor, Señor, al mensaje de tu palabra, Padre, para que pueda ser transmitido, Señor, con integridad. Te pido, Padre, que aún en medio de mis errores humanos, Señor Dios, tú permitas que tu palabra, Señor, llegue con integridad, que tu Espíritu Santo quite el error, Señor, y que tu verdad, Señor Dios, sea expuesta. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú seas glorificado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben o se acuerdan, estamos en una serie que se llama Las Bienaventuranzas, ¿no? Y un poco para contextualizar un poco y recordar en qué vamos, ¿qué les parece si leemos una vez más todo el texto que estamos estudiando en esta serie, que está en Mateo 5? Y como recordarán, como ya dijo Dan y dijeron antes, Ali también dijo, y todos los que les ha ido tocando, ya han hablado acerca de que este es el inicio del Sermón del Monte, ¿no? Es Jesús hablando a una multitud de estar en un monte, y su sermón en este caso inicia con unas bienaventuranzas. Entonces, esa es la parte que estamos estudiando nosotros, ¿no? Voy a darle lectura, estamos en Mateo 5, del 1 al 12, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, aquí vemos que Jesús está hablando acerca de quiénes son afortunados, decía Dan, ¿se acuerdan? Que nos ayudaba a entender un poco más acerca de lo que significa bienaventurados, ¿no? Nos decía que son personas que tienen una fortuna, una bendición a causa de su situación, ¿no? En Malaquías 4:6, es el último versículo del Antiguo Testamento, termina con una maldición. Pero ahora Jesús inicia su sermón del monte con bendiciones y empieza a decir: bienaventurados, bienaventurados, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán la tierra, ¿no? Y hoy vamos a estudiar el cuarto, que es el versículo 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como saben y como hemos visto, aquí Jesús está mostrando quiénes son afortunados y en qué consiste su bendición, ¿no? Entonces, la opinión del mundo es que normalmente nosotros somos felices, sí, ¿no? Generalmente dicen que somos bienaventurados si tenemos placeres, honores, dinero, poder, ¿no? Si vivimos libres de sufrimiento, si vivimos libres de disgustos, de problemas, si siempre nos salimos con la suya y siempre todo nos sale como queremos. Pero Jesús está diciendo: no, son bienaventurados en mi reino
los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que hacen misericordia, los de limpio corazón, los pacificadores, todo lo contrario a este mundo, ¿no? Entonces Jesús está hablando acerca de cómo es su reino. El Señor Jesús viene a darnos una noción completamente distinta de lo que es la felicidad, de lo que es ser bendecido. Como cristianos, como discípulos de Cristo, debemos tomar nota de lo que Jesús está diciendo y actuar siempre en conformidad, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, y en su reino las cosas funcionan así. Entonces, tenemos que poner atención, ¿no? Básicamente, nada más quería contextualizar un poco, pero esto ya lo hemos venido viendo, ¿no? Y diciendo. Entonces, hoy vamos a centrarnos en el versículo que dice, bienaventurados, estoy en el versículo 6 de Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y yo creo que la primera pregunta, o lo primero que tenemos que hacer si queremos entender a qué se refiere Jesús con este versículo, es a qué se refiere con esa justicia, con esa sed de justicia. Y otras veces hemos dicho que hay quien ha malinterpretado este versículo y ha dicho que se refiere a una venganza, ¿no? A una vindicación social, ¿no? Se ha agarrado como pretexto, ¿no? Para pensar que el Señor está diciendo que los oprimidos del mundo, ¿no? Sí, al estilo un poco marxista, ¿no? Pero en realidad Jesús no está hablando de eso. Hay quienes entienden justicia como si se tratara de aquellos que sufren opresión, violencia, discriminación o cualquier otro trato injusto y que les estuviera prometiendo que los va a vindicar. Está diciendo, yo los voy a vengar, ¿no? Yo los voy a vindicar. Ustedes que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Pero Jesús no es un líder simplemente que promete algo tan barato como una vindicación social. Él está hablando en un sentido espiritual más elevado. Él está hablando de una bendición mucho mayor, quizás la mayor de las bendiciones. Está hablando de la rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios. Eso es lo que Jesús se refiere cuando él habla de tener hambre y sed de justicia. Lo que Jesús está hablando es simplemente, no es simplemente una mera vindicación social, él está hablando de darnos una nueva naturaleza. Hay que fijarnos en la estructura de lo que estamos leyendo. Si voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, ¿cómo empiezan las bienaventuranzas? Hasta ahora hemos visto, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vimos que no hay nadie que no sea pobre de espíritu excepto Jesús, porque Él es el único justo, ¿no? Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en este contexto de las bienaventuranzas, está refiriéndose principalmente a los que lloran a causa del pecado, a los que lloran por su pecado, los que saben su necesidad espiritual, los que saben su pobreza espiritual y lloran porque Dios no es glorificado en este mundo y ellos mismos en su muerte espiritual no pueden glorificar a Dios. Y luego están bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. ¿Sabes? Hay gente, ¿sabes? Todos estamos sin Cristo en esa condición, que no podemos glorificar a Dios y que tenemos pobreza espiritual. Pero hay quienes no lo reconocen. Hay quienes no son humildes para reconocer su pobreza espiritual, ni lloran por su pecado. Entonces, gracias a Dios no se queda ahí. Después de estas tres bienaventuranzas con sus respectivas bendiciones, ahora Jesús dice, bienaventurados los que viendo todo esto tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, en este contexto, podemos decir, viendo nada más la información que Jesús nos está dando, es que los los justos, perdón, ¿se me fue? Un segundo, aquí está. Entonces, nada más así viendo lo que Jesús, un segundito. Perdón. Entonces, nada más viendo la estructura, podemos ver que Jesús se refiere a los justos como esas personas que han sido llenos de misericordia, pureza, que son pacificadores, que saben su necesidad espiritual de Dios, que su justicia es Dios. ¿Sabes? Nos recuerda mucho el Salmo 1, ¿no? Yo creo que esa sería la definición de un hombre justo, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo...
Dice el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, o sea, los que no son justos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Entonces, Jesús está hablando de características de una persona que es justa, ¿no? Pero si quisiéramos tener una característica de justicia, pues es Cristo, ¿no? ¿Cómo sé qué es eso de tener hambre y sed de justicia? Es ver a Dios como Él es santo, misericordioso, pacificador. Todas esas características de las bienaventuranzas podemos verlas incluso en Cristo, ¿no? Él es un reconciliador por excelencia, ¿no? Él nos reconcilió con el Padre. Él nos ama, ¿no? Entonces, sabemos que si queremos una definición de justicia, podemos voltear a ver a Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es anhelar ser justo? Es querer ser como Cristo, es ver mi pobreza espiritual y anhelar el ser santo, la santidad a la que el Señor me está llamando. Entonces, denme un segundo, yo no sé qué le pasó a mis notas. Ya va a ser más rápido. Entonces, hemos dicho que hemos sido llamados a buscar la santidad y el estándar de Cristo, nada menos. Veamos otro uso de la justicia en este mismo sermón. En el versículo 20, Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que está bastante claro lo que Jesús quiso decir en Mateo 5:20 cuando dijo que nuestra justicia debe exceder la de los escribas y fariseos. Tiene que ver con mostrar misericordia y ser radicalmente puro de corazón y hacer las paces en lugar de tomar represalias. De modo que nuestra comprensión de justicia a partir de la estructura de las bienaventuranzas queda confirmada. La justicia es mostrar, en este contexto, es mostrar a otras personas misericordia, es ser puro de corazón ante Dios, y el único que puede ver el corazón y la justicia es el esfuerzo y además que es el único que puede ver nuestro corazón, y por último, el esfuerzo por hacer la paz. Ahora, puede haber mucho más que eso, pero ese parece el enfoque en estos versículos, y por ahora les pido que nos quedemos con esa definición de justicia. Entonces, ya hemos dicho que la justicia de la que está hablando es la justicia que viene de Dios, es ser como Cristo, ¿no? Pero después Jesús dice, el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Jeremías 31:25 dice, porque yo he de satisfacer el alma cansada y de saciar a toda alma atribulada. El hambre y la sed de tu vida no pueden ser satisfechas por nada en este mundo. Es el llamado constante de Dios para recordar que fuiste creado para otro mundo, fuiste creado para Dios. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Escribió el salmista en el Salmo 42:2. Personas que han anhelado la gracia de ser misericordiosas. Está hablando de personas que han anhelado una pureza radical de pensamientos y sentimientos. Personas que desean apasionadamente hacer la paz. Eso es buscar satisfacción solo en Dios y en su provisión. Es una característica de aquellos que entran en el reino. Quienes pertenecen al rey tienen hambre y sed de la justicia del rey. Es lo que Jesús está diciendo. Desean que el pecado sea reemplazado con virtud y que la desobediencia sea reemplazada con obediencia. Están dispuestos a servir a la palabra y la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Martin Lloyd-Jones, escribió esto. No conozco una prueba mejor
que alguien pueda aplicar a sí mismo en todo este asunto de la profesión cristiana que un versículo como este, refiriéndose al que estamos estudiando. Si para usted este versículo es una de las declaraciones más, no es una de las declaraciones más bendecidas de toda la Biblia, puede estar seguro, perdón, sí, perdón, si para usted este versículo es una de las declaraciones más bendecidas de toda la Biblia, puede estar seguro de ser cristiano. Si no es así, entonces debe examinar mejor sus fundamentos otra vez. ¿Qué es lo que le está diciendo? Porque un verdadero cristiano, un seguidor de Jesucristo, claro que sentimos gozo al escuchar que somos injustos, porque es verdad, lo sabemos, que necesitamos de Cristo, es verdad, lo sabemos, pero que bienaventurados somos si anhelamos su justicia, porque seremos saciados. Es una gran promesa que debería causar en nosotros una emoción profunda, porque sabemos que tenemos la promesa de que vamos a ser reconciliados con Dios, y lo fuimos en Cristo, hemos sido reconciliados con Dios en Cristo, pero no solo eso, sino que vamos a recibir una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Me gusta mucho como lo dice el pastor John MacArthur, dice, la persona que no tiene hambre y sed de justicia no tiene parte en el reino de Dios. Tener la vida de Dios en nuestro interior a través del nuevo nacimiento en Jesucristo es desear más de su semejanza, es decir, desear más ser como Él dentro de nosotros al crecer en justicia, en obediencia a Dios, en ser más como Cristo. Esto se evidencia de inmediato en la confesión de David en Salmos 119, 97. Oh, cuánto amo tu ley, escribe David, fin de la cita. Entonces, Pablo repite lo mismo. Él en Romanos 7:22, él escribe, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces, el verdadero creyente desea obedecer a pesar, a pesar de que la lucha con la carne es diaria. Pablo en Romanos 8:23 dice, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está diciendo, nosotros ya hemos recibido a Cristo, Él ya pagó por mis pecados, yo delante de Dios soy justo, legalmente, pero todavía tenemos un cuerpo de pecado, un cuerpo mortal. Por eso dice, aguardando ansiosamente la adopción total. Es un ya, pero todavía no. Porque ya Cristo pagó por mí, pero es como un rey, Cristo es como un rey que está en el exilio y que tiene súbditos fieles. Nosotros somos esos súbditos fieles que estamos esperando a ese rey que está en el exilio ahora mismo, pero que él sigue siendo el rey, ya sea que esta tierra lo reconozca o no, y un día va a venir. Nosotros, mientras tanto, estamos aguardando nuestra adopción total, porque todavía tenemos un cuerpo mortal, un cuerpo que desea las cosas de este mundo, un cuerpo que se deja engañar y empieza a desear las bendiciones de este mundo en lugar de desear las bendiciones eternas. Acerca del hambre y sed de justicia, hay una ilustración que quisiera compartirles, y esto lo escribió un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en la Primera Guerra Mundial. Es Waller. Durante la liberación de Palestina en la Primera Guerra Mundial, una fuerza combinada de soldados de Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda persiguió de cerca a los turcos que se retiraron del desierto. Cuando las tropas aliadas se movían hacia el norte, más allá de Beerseba, comenzaron a distanciarse de su caravana de camellos de transporte de agua. Cuando se acabó el precioso líquido, se les resecaron las bocas, les dolió la cabeza, se marearon y debilitaron. Los ojos se les llenaron de sangre, los labios se hincharon y se amorataron, y los espejismos se volvieron comunes. Sabían que si no llegaban a los pozos del Sheria, al caer la noche, miles de ellos morirían. Así que como centenares ya habían muerto, literalmente luchando por sus vidas, lograron expulsar a los turcos de Sheria mientras se distribuían el agua desde las grandes cisternas de piedra. Los más sanos tuvieron que permanecer firmes y esperar a que los heridos y los que harían guardia bebieran. Primero, pasaron 4 horas para que el último hombre bebiera. Durante ese tiempo los soldados estuvieron a no más de 7 metros de distancia de miles de galones de agua, para beber de lo que había sido su pasión consumidora por muchos agonizantes días.
Se dice que uno de los oficiales que estaba presente reportó: creo que todos aprendimos nuestra primera lección real bíblica sobre la marcha desde Berseba hasta los pozos de Sheria. Si así fuera nuestra sed por Dios, por su justicia y su voluntad en nuestras vidas, un deseo consumidor, universal y preocupante, cuán ricos seríamos en el fruto del Espíritu. Eso lo escribió Blakelock. Y es verdad, Jesús está usando una analogía de nuestra vida. Y quizás no hemos experimentado esa hambre y sed de que es algo de lo que depende tu vida. Pero Jesús está hablando de esa actitud del corazón, que tú sabes que anhelas y que necesitas eso, porque esa es tu vida. Y sabes, no hay vida sin justicia. Esa es la característica de la muerte espiritual, la injusticia, la desobediencia a Dios. Por eso en Cristo tenemos una vida nueva. Los impulsos más fuertes y profundos de nuestra naturaleza se usan para representar la profundidad del deseo que los llamados y redimidos de Dios tenemos por la justicia. Por eso dice Pablo que clamamos, que gemimos, esperando nuestra adopción, porque sabemos de que nuestra injusticia es real y anhelamos ser como nuestro Salvador. Quienes llegan realmente a Jesucristo hambrientos y sedientos de justicia, quienes están en Él, conocen ese profundo anhelo por santidad. Hay personas que llegan a los estudios bíblicos, ¿no? Y después renuncian y dicen, no, es que eso de la religión no es para mí, ¿no? Y explican que les parece que es muy religioso, que no están seguros si desean cumplir con los exigencias que la Biblia exige, con la obediencia a la palabra de Dios. Esas son personas que tienen poca hambre por las cosas de Dios. Que si quieren como que escoger, elegir, no es que tengan hambre, como que quieren probar, aquí mordisquear y adaptarlo a su gusto, ¿no? Porque básicamente ya están satisfechos con su vida, no tienen hambre y sed de justicia. Ellos están satisfechos con su vida como está, con su vida injusta. Según estas personas, puede que ya tengan suficiente y por lo tanto sienten que ya tienen lo suficiente, ya son ricos y claramente estas personas que se sienten que ya tienen todo, regresan con las manos vacías. Solo a los hambrientos Dios llena con cosas buenas. Y sabes, esto nos recuerda mucho a una parábola que estudiábamos en diciembre, ahora que la última vez me tocó predicar justamente esta misma parábola, pero vale la pena volver a recordarla. Es la parábola del fariseo y el publicano. Estoy en Lucas 18, 19, del 9 al 14, me voy rápido, dice: dijo Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y aquí Jesús va a hablar de una clase de persona que no tiene hambre y sed de justicia. Son los que sienten que ya son justos, como los fariseos, los religiosos. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, o sea, ni siquiera volteaba hacia arriba, estaba consciente de su indignidad. Él simplemente pide misericordia porque él reconoce su pecado. Y se golpeaba, continuó Jesús, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús dice en el versículo 14, algo que se parece mucho a la promesa que tenemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice el versículo que estamos estudiando. Y aquí en Lucas 18, 14 dice: les digo que este descendió a su casa justificado. Era un hombre que sabía su pobreza espiritual, que lloraba por su pecado, que era humilde al reconocer su necesidad de Cristo y que regresó a su casa justificado. Les dice, les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. ¿Cuál no? El que no tenía hambre y sed de justicia. El que se sentía que su propia justicia le había comprado un lugar delante de Dios, no entendiendo que la Biblia enseña que no hay justo ni aun uno, que todos estamos delante de Dios sin una posición de la cual jactarnos. Porque todo el que se engrandece, dice Jesús, será humillado,
pero el que se humilla será engrandecido. Y en este mismo sentido Jesús está explicando las parábolas, está diciendo, esos que el mundo humilla, yo los voy a engrandecer, y esos que se han engrandecido, yo los voy a humillar. Eso es lo que Jesús está diciendo con las bienaventuranzas. Hay varias marcas de la verdadera hambre y sed de justicia. Primero está la insatisfacción con uno mismo. La persona que está satisfecha con su propia justicia no verá la necesidad de Dios. Thomas Watson escribió, el que más necesidad tiene de justicia es quien menos la quiere. El que más necesidad tiene de justicia es el que menos la quiere, porque no entiende su necesidad espiritual. Sin importar lo rica que sea su experiencia espiritual o lo avanzada que sea su madurez espiritual, un cristiano hambriento siempre dirá lo mismo que Pablo escribió en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, quien había visto a Cristo, quien el Señor había usado para sembrar iglesias, quien fue un hombre cuya fidelidad queda registrada en la palabra de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la presencia de Dios, la justicia de Dios en él, no lo llevaba a jactarse de sus obras, sino a reconocer más y más que Dios es justo y que yo lo necesito. Por eso decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mateo 19, del 16 al 22, nos habla de otro caso de personas que no pueden reconocer y recibir este regalo de justicia de Dios. Son las personas que aman el mundo, que aman estar en su situación sin Dios, que han hecho tesoros en esta tierra, que han puesto tantos ídolos en su corazón, que ya no pueden poner un lugar para el único Dios verdadero, el único que merece ser adorado. ¿Sabes? Seguir a Jesús cuesta, hay un costo de seguir a Jesús. Y hay quienes no están dispuestos a seguirlo porque no tienen esa hambre y esa sed de la que habla la Biblia. Ellos no anhelan a Dios y no pueden recibirle. Mateo 19, del 16 al 22 dice, y un hombre se acercó a Jesús y dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. En Proverbios 27:7 dice, al hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Sabes? En este mundo hay cosas, hay decisiones, hay situaciones en las que vamos a tener que elegir a Dios. Y van a ser decisiones que parecieran contrarias a nuestro bienestar en esta tierra. Pero si tenemos nuestros ojos en lo eterno, vamos a ver la bendición de Dios. Vamos a saber que estamos caminando no como quien no sabe dónde va, sino como quien sabe en quién ha creído, porque sabemos cuál es el reino de Dios. Si yo tengo hambre y sed de justicia, aún todo lo que yo tenga que dejar por Cristo, para mí no es pesado, porque yo tengo hambre y sed de justicia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Sería una persona que tiene hambre y sed de justicia, es alguien que está dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Es algo así como lo que estudiábamos igual de Pablo, que decía, todo lo tengo por estiércol, ¿se acuerdan? Que él decía, lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por estiércol. Él decía, yo fui circuncidado al tal día, estudié tal cosa, yo era tan celoso de la palabra, pero todo eso para mí no era ganancia, era pérdida y lo he estimado como pérdida a fin de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, hasta los reproches y la disciplina del Señor producen en aquel que tiene hambre y sed de justicia una satisfacción, porque son señales del amor de nuestro Padre que nos ama y nos disciplina. Una última característica que tiene que ver con el hambre espiritual es la incondicionalidad.
Si yo estoy de verdad hambriento y sediento de la justicia del Señor, estoy dispuesto a hacer lo que se requiera. Tengo hambre y sed de justicia de Dios. Cuando nuestra hambre y sed espiritual son genuinas, no le vamos a poner condiciones a Dios. Vamos a decirle, Señor, te voy a obedecer, pero solo si pasa esto, solo si me das esto. Una persona que tiene hambre y sed de justicia va a decir, Señor, yo soy tuyo, haz conmigo lo que quieras. Entonces buscaremos y aceptaremos la justicia de Dios de cualquier manera que Él elija proveerla y obedeceremos sus mandatos por exigentes que puedan ser. Lo mínimo de la justicia de Dios es mucho más valioso que lo más grandioso de cualquier cosa que podamos poseer por nosotros mismos o que el mundo nos pueda ofrecer. El joven rico solo quería la parte del reino de Dios que alcanzaba con sus propios planes y deseos, y por lo tanto no era apto para el reino. Ansiaba más otras cosas que las cosas de Dios. Por eso la Biblia no lo vuelve a mencionar. Sus condiciones para recibir las bendiciones de Dios no le permitieron recibirla. Y a veces así somos. Los hambrientos espiritualmente, en cambio, no piden a Cristo y el éxito económico, a Cristo y la satisfacción personal, a Cristo y la popularidad, a Cristo y cualquier otra cosa. Si necesito agregarle a Cristo algo, no estoy viendo a Cristo como debo verlo. Quieren solo a Cristo y lo que Dios en su sabiduría y amor provee de manera soberana en medio de Cristo, por medio de Cristo. Así son las personas que tienen hambre y sed de justicia, sea lo que sea. Los espiritualmente hambrientos claman como el salmista en el Salmo 119:20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. O como Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado, en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Madrugaré y te buscaré. ¿Sabes? Una característica de una persona que tiene hambre y sed de justicia es una persona que, como en el Salmo 1, como decía, que en tu ley medita de día y de noche. Son personas que anhelan la palabra de Dios, porque anhelan la justicia de Dios, y esta se revela por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Son personas que anhelan obedecer a Dios y anhelan saber lo que agrada a Dios, el carácter de Dios, y ese está en la palabra de Dios. Entonces, en Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Mientras más busquemos la justicia de Dios, más querremos devorar la vida, alimentándonos de la palabra de Dios, y esto va a seguir aumentando nuestro apetito por él. Al igual que las otras bienaventuranzas, el objetivo de quienes tienen hambre y sed es doble. Para el incrédulo es para salvación, arrepiéntete y cree en Jesús, pero para el creyente es para santificación. Examina tu vida y ve si estás viviendo de acuerdo a este estándar que Cristo ha puesto para sus discípulos. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabes? Nosotros creemos que no somos salvos por las obras. Yo no soy justo por lo que yo haga, porque aún si de mí saliera algo justo, es un don de Dios. Y Dios ha elegido salvar al mundo solamente mediante Cristo, solamente mediante la fe, no por las obras y no por ningún otro mediador, sino solamente por Cristo y solamente por la fe. Entonces, si tú no has creído en Cristo, el llamado de Cristo a través de este versículo es, cree en mí, tú que tienes hambre y sed de justicia, porque serás saciado. Y sabes, el Evangelio promete que seremos saciados. Saciados en primer lugar, porque la justicia de la que Cristo está hablando es que Él nos dará paz con Dios, nos reconcilia con Dios. Cristo está hablando de que nuestra situación natural sin Cristo, así como venimos de Adán, como llegamos a este mundo, por eso David decía, en pecado me concibió mi madre, porque sabemos que así como llegamos al mundo sin Cristo, somos impíos, no amamos a Dios, tenemos una naturaleza de pecado. Entonces, la primera forma en la que esa justicia viene a nosotros
de ese reino que Cristo está anunciando es mediante la reconciliación con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Esa es la primera forma, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Entonces, esa es la primera forma en la que somos, en que recibimos esa justicia, recibimos paz con nuestro Creador. Después también por la santificación. Esa es la nueva naturaleza que viene a nosotros cuando hemos recibido a Cristo. Hemos hablado de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y se cumple la promesa del Antiguo Testamento de que Él nos daría un nuevo corazón, ¿no? Y se cumple lo que Jesús está llamando también a la mujer samaritana en Juan 5. Él le dice, mujer, ahora la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces Jesús está hablando de nosotros, de la iglesia, de aquellos que tenemos al Espíritu, que tenemos una nueva naturaleza, que tenemos un nuevo corazón. Entonces ya no solamente soy justificado delante de Dios, es decir, tengo paz con Dios porque Cristo pagó por mis pecados, además soy libre de la esclavitud al pecado. Soy libre para vivir una vida de obediencia a Dios. Y luego viene nuestra esperanza, que es la adopción de la que hablaba Pablo. Decía, aún gemimos esperando nuestra adopción. ¿Sabes? Porque la Biblia enseña que nosotros ahora tenemos todavía un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado, aunque nuestro espíritu está vivificado, tenemos un nuevo corazón, todavía batallamos con el pecado y batallaremos con él hasta el último de nuestros días. Pero ya no es una batalla que podamos perder, es una batalla que Cristo ya pagó en la cruz, ya derrotó al pecado y lo derrotó también para nosotros, y un día cuando muramos, esa batalla final habrá sido consumada en nosotros, seremos libres por completo de la esclavitud del pecado. Entonces se cumplirá por completo eso que Cristo ya pagó en la cruz, eso que Cristo anunciaba cuando decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo seremos saciados? Porque somos reconciliados con Dios mediante Cristo, porque dice la Biblia que en la cruz Él trató a Jesús como si hubiera vivido la vida que tú y yo vivimos, de modo que pueda tratarnos como si hubiéramos vivido la vida justa que Él vivió. Entonces, las actas que nos eran contrarias, Él mismo las paga, somos reconciliados con Dios, Él nos adopta, nos hace sus hijos, dice la Biblia, y además nos da su Espíritu Santo para que more dentro de nosotros. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos nos da nueva vida a nosotros, pero nueva vida espiritual, ¿no? Entonces, Él nos da una nueva vida espiritual para que podamos vivir de acuerdo a la justicia de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué dijimos? Es amar a Dios, es amar a nuestro prójimo, es obedecer a Dios. Y eso lo podemos hacer cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da una nueva vida, nos da un nuevo corazón. Y en tercer lugar, es lo que decíamos, nuestra esperanza de que un día vamos a ver a Dios cara a cara. Imagínense, ahora cuando oramos, venimos delante de Dios todavía avergonzados, porque sabemos que hay pecado en nosotros, pero un día vamos a ver a Dios cara a cara sin una gota de vergüenza, porque lo que Cristo ya pagó será completo en nosotros cuando tengamos una nueva naturaleza en la eternidad. Entonces, verdaderamente, Jesús no está simplemente diciendo algo bonito cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él está hablando de que verdaderamente va a imputar una justicia en nosotros tal que va a sobrepasar nuestras expectativas. Entonces, esta bienaventuranza habla de un fuerte deseo, de una búsqueda impulsora, de una fuerza apasionada dentro del alma. Tiene que ver con una ambición sana, cuyo fin es honrar, obedecer y glorificar a Dios al participar de su justicia, porque Él es justo. Se cumple en la iglesia de Cristo, en nosotros, en sus hijos. La palabra que dice, sed santos. Solo mediante Cristo eso es posible, y solo mediante Cristo eso será posible en la eternidad. Que seamos santos, participar de su justicia. Esta ambición santa es un gran contraste con las ambiciones comunes de los hombres, que son opuestas.
con las ambiciones comunes de los hombres para gratificar sus propias lujurias, sus propios deseos, sus propias metas, sus propios deseos de autoexaltación, satisfacer sus propios egos. Es lo opuesto a eso. Así que aquellos que buscan la justicia de Dios reciben lo que anhelan, es lo que Jesús está diciendo, no así aquellos que confían en su propia. Entonces, si ven, hacemos una pequeña recapitulación, el Señor Jesús está hablando de que el reino ha venido. Él está diciendo, ya el reino vino, yo lo anuncio, está diciendo él, porque él ha traído el reino, y les digo que ustedes que han sido llamados desde antes de la fundación del mundo, que el Señor ha avivado sus corazones para que sean conscientes de su propia necesidad espiritual y amen a Dios, amen a su Hijo, puedan recibirle. Está diciendo, he traído una salvación, y esa salvación está disponible para ti y para mí hoy. Si no has creído en Cristo, la invitación es, recíbele como tu Señor y Salvador. Cree que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, Él es Dios el Hijo. Él vino, vivió una vida santa que tú y yo no podíamos vivir, de total obediencia a Dios, murió en la cruz, resucitó al tercer día, y Él está hoy sentado a la diestra del Padre. Y su salvación es vigente para hoy. Puedes recibirlo. Y si tú, como yo, ya has creído en Cristo, pero mientras leíamos esto, como yo, te das cuenta de que necesitamos ir más hacia adelante, creer en Cristo, pedirle que Él sea el Señor de nuestras vidas, aún en esta área. Quizás hemos dejado de anhelar esa justicia que viene de Dios, pero necesitamos reconectar con Él. Y sabes, necesitamos orar y pedirle, Señor, ayúdame, ayúdame a que yo pueda tener esa hambre y sed de justicia. Hazme consciente de mi pobreza espiritual. Dame la humildad para reconocer mi necesidad espiritual. Permíteme llorar por mi pobreza espiritual y ayúdame a tener hambre y sed de justicia y también a regocijarme, a gloriarme solamente en ti, en que tú eres la satisfacción a esa hambre y sed de justicia. Entonces, te pido que donde estás, oremos, le pidamos al Señor que esté con nosotros. Voy a orar. Padre, gracias, Señor Dios, porque tú nos has dado tu palabra, Señor. Tú enviaste a Jesús, Señor, a nuestro Rey, Padre, que dio un sermón, Señor Dios, que hasta hoy es la razón de nuestra esperanza, Señor, que tú nos amas, que tú no nos has desechado en nuestro pecado, Señor Dios, sino que bendices al menesteroso, al humilde, el que anhela, Señor Dios, la justicia, Señor, que viene de ti, al que te honra, Padre, porque tú eres santo, santo, santo Dios, al que reconoce que solamente en ti puede ser justificado, perdonado de sus pecados, limpiado, Señor Dios. Ayúdanos a vivir conforme a esa verdad, Señor, que podamos ser humildes, Señor, de corazón, que podamos llorar por nuestro pecado, que podamos no despreciar, Señor, al que aparentemente es menos obediente a ti, Señor. Ayúdanos a ver, Señor Dios, nuestra propia necesidad espiritual para que podamos amar a nuestros hermanos, para que podamos reconocer tu gracia, Señor Dios, que nos perdonas gratuitamente, Señor, y que podamos ver lo glorioso de tu evangelio, en que tú nos has llamado a una nueva vida, a una justificación, a una santificación, y tenemos la esperanza de una futura glorificación, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, te pido por cada uno de mis hermanos, te pido que permitas que cada uno de nosotros podamos autoexaminarnos, Señor Dios, y compartir también esto con otros. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano. 30 segundos.